Cantábamos al principio una canción del Himnario de Sión, algunos la conocen, quizás muchos no la conozcan, especialmente los que son más nuevos en el Evangelio, si la han escuchado una o dos veces es mucho, pues es una canción de un himnario que se cantaba en las iglesias cristianas hasta más o menos unos 20 años atrás. Algunas iglesias todavía lo conservan, las Asambleas de Dios y algunas otras solamente cantan esas canciones. Hubieron muchos himnarios, himnarios de Sión, himnarios de gloria, otros que yo ya no conocí, el himnario bautista y otros, preciosas canciones. Y cantábamos: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ese es el resumen perfecto de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Una cruz a la que tenemos que abrazar, que es la cruz de Cristo. Una cruz que debemos ir cada día. Jesús dijo en Lucas 9:23, dijo él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La NTV dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esa cruz que cada día nos lleva a morir a nuestra manera egoísta, es la misma cruz que cuando cerremos nuestros ojos aquí será transformada en corona allá. El hombre vive solamente para los años que tenga en esta tierra. El hombre moderno principalmente, nuestro estilo de vida es un estilo de vida bastante corto en el sentido de que solamente pensamos en los tiempos que vivimos terrenalmente. Muy poco el hombre hoy piensa en su alma y mucho menos piensa en su posteridad. El método científico de que todo debe ser comprobable empíricamente se ha colado aún en la iglesia y en el evangelio. Entonces la sociedad moderna, todo lo que no ve no cree, todas aquellas cosas que no puede comprobarlas o entenderlas en su lógica, considera que no existen. Y el evangelio justamente tiene bastante de ilógico y mucho de fe. Y el evangelio justamente te habla no tanto de esta vida aquí, sino de la próxima vida allá. Y el hombre moderno se ha olvidado de eso. Se ha olvidado de que un día vamos a cerrar los ojos acá. Se ha olvidado de que tenemos un alma y de que esa alma no va a ser destruida, aniquilada o va a dejar su existencia. El hombre moderno se ha olvidado de que esa alma va a continuar en una eternidad. Y esa eternidad simplemente tiene dos opciones de residencia posterior a la vida terrenal. Y la Biblia es bastante clara sobre eso. Jesús lo predicó, los profetas lo hablaron, Juan lo aclaró en el Apocalipsis. El hombre tiene dos destinos: o una vida eterna de gozo, de alegría con Cristo en sus cielos, en sus moradas, o una vida de sufrimiento en lo que la Biblia describe como el infierno, o el lugar donde habrá tormento, llanto eterno. Entonces, vivir la vida de hoy sin tener en cuenta nuestro destino del mañana sería una torpeza. No quiere decir que nuestra vida actual debe ser un relaje o debe ser un descuido. Al contrario, nuestras acciones en esta vida y mayormente donde depositamos nuestra fe van a determinar nuestro mañana. Y Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14,
comienza a llegar al final de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que es lo que en estos 6 meses hemos venido trabajando. Jesús ya empieza como a concluir su sermón y usted va a notar que Él empieza a darle un cierre, una conclusión a todo lo que Él vino diciendo. Y Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha. Estrecha significa angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús comienza a decir: todo este discurso que ustedes han oído anteriormente se asemeja a una puerta y se asemeja a un camino, el cual es angosto, es estrecho y es difícil. Y yo les invito a entrar por él. No sé si alguna vez vieron este cuadro, ¿podés ponerlo, por favor? Hay una imagen, nosotros en una iglesia que congregaba en Posada lo tenían en la secretaría, y siempre me llamó la atención y me quedó muy, muy marcado, muy guardado. No te va a salir ahí. Ponerle en la pantalla normal, ¿no? Y es la imagen de autor desconocido de la cual muestra 2 caminos. ¿No? Para mí que se anda solo con el dueño. Porque para vos se te retoba siempre. ¿Alguna vez vieron esa imagen? ¿Sí o no? ¿No? Es una imagen bien antigua. Después yo se las compartí en el grupo de la iglesia. Y justamente el autor de esta imagen, acá no se va a ver, pero ustedes lo pueden ver en el WhatsApp después, no ahora. Cita los versículos de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y este autor va poniendo 2 puertas, 2 caminos, pero también va colocando 2 destinos. Y Jesús dice: entren por la puerta estrecha. ¿Cuál es esa puerta estrecha? El Sermón del Monte que él acaba de predicar justamente es la puerta estrecha. Es la puerta difícil, es la puerta que no queremos. Es la puerta de amar a nuestros enemigos, es la puerta de humillarnos, de perdonar, es la puerta de caminar en sumisión a su palabra, ceder. Esa puerta no es fácil de entrar. Y la Biblia dice, si usted busca también, téngalo como referencia, ya les digo, en Lucas capítulo 13, versículo 23 y 24, dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Y aquí aparecen, volviendo a Mateo, dice: entren por la puerta estrecha o la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa palabra que hace un ratito leíamos en Lucas, esforzarse a entrar,
Es una palabra griega que es agonizomai. De ahí viene el castellano agonizar y significa luchar, pelear por algo, contender, esforzarse. Jesús presenta que hay dos puertas, pero las dos puertas no son el destino. Él dice que aparte de haber dos puertas, hay dos caminos. Dice que hay un camino que es espacioso y dice también que hay un camino que es angosto. Pero no solo se queda con que hay dos puertas, dos caminos, sino que también hay dos destinos a los cuales estos caminos te llevan. Y dice que este camino, el cual es espacioso, es un camino que termina llevando a la perdición. Y este camino que es angosto, dice que es un camino que termina llevando a la vida eterna. Jesús comienza a cerrar el círculo sobre su sermón y comienza a mostrarle en ejemplo, porque después más adelante vamos a ver que él también pone el ejemplo de las dos casas, la que está construida sobre la arena y aquella sobre la roca. Y él comienza a decirle, este sermón que yo les presento, o este evangelio, el cual es un evangelio de arrepentimiento, porque Juan el Bautista comenzó predicando un evangelio de arrepentimiento, Jesús continuó predicando el evangelio de arrepentimiento, y los discípulos de Jesús hasta la fecha debemos seguir continuando la predicación del mismo evangelio. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, bautícense y serán salvos. La predicación que Pedro presentó a los carceleros, la predicación que Pedro presentó a los 3.000, a los que se convirtieron en sus discursos, la misma predicación. Entonces Jesús comienza a decir, este evangelio que yo les presento es un evangelio que se compara como una puerta angosta, una puerta pequeña. Y quizás mucho no nos llama la atención porque nosotros decimos, bueno, una puerta, y tenemos una idea así. En los portones, muchas veces, de las ciudades o en algunos lugares donde tenían portones grandes o fortificaciones grandes, esos mismos portones tenían pequeñas puertitas que cuando todo ese portón grande o esa gran puerta era cerrada, esas pequeñas puertas quedaban como una puerta auxiliar por si era necesario salir o entrar en alguna emergencia o en algún caso particular. Muchas veces los portones, por ejemplo, como el que tenemos en casa, tienen una puerta alternativa por si pasa algo, que por ejemplo el portón eléctrico no funciona, la luz se corta, no suele pasar, gracias a Dios Ibazú, pero por ahí si en una de esas pasa. Y gracias a mi esposa, inteligente e insistente, y a César, el que diseñó, fabricó y puso todas esas cosas, el portón que es grande tiene una pequeña puerta. Entonces cuando Jesús dice, hay una puerta, pero esa puerta es angosta, es estrecha. Es una puerta donde no se puede entrar con cargas, es una puerta donde se pierde mucho al entrar, es una puerta donde debe quedar un montón de cosas del lado para poder entrar. ¿Saben? El Evangelio de Jesucristo, el sermón que Jesús predica, conocido como el Sermón del Monte, es una puerta bastante angosta. Aquel que quiere y pretende seguir a Cristo, como leíamos hace unos instantes allí en Lucas, si alguno quiere seguir o ser su discípulo, debe primero que todo negarse a sí mismo. Hoy en día, lastimosamente, hay otras puertas, hay otros portones que son mucho más fáciles de entrar, hay puertas que son mucho más anchas y aún hay puertas disfrazadas de evangelio o de cristianismo que son mucho más
elegantes, más anchas, donde tú puedes entrar y caminos por el que puedes andar con toda la misma carga y manera de vivir que siempre hemos vivido. Pero resulta que esos caminos son caminos que al hombre, como dice el proverbio, le parece que son derechos, pero al final son caminos de muerte. La puerta que Jesús menciona aquí es una puerta que no nos permite entrar con el orgullo, no nos permite entrar con el egoísmo, es una puerta que no nos permite entrar con la autosuficiencia. El hombre no puede hacer nada para ser salvo, ni nada para agregar como obra de su salvación. La única condición para entrar por esa puerta es fe. Y saben, pareciera que todos somos hombres de fe, pero en realidad cuando al hombre y a la mujer se le dicen, tú no puedes hacer nada para ser salvo, pero sí debes creer, nuestro racionamiento empieza a entrar en cortocircuito, porque tenemos muy metida la idea de que para alcanzar la salvación, yo si bien tengo que creer, pero tengo que hacer cosas, yo tengo que cambiar. Se escucha mucho en nosotros eso, es decir, yo tengo que cambiar, o gente que dice, no, yo para ir a la iglesia tengo que cambiar, o yo para servir a Jesús tengo que cambiar. Pero para comenzar la vida cristiana, el hombre y la mujer no puede hacer nada, no tiene nada que cambiar, porque no podemos cambiar, porque ¿cómo un muerto puede cambiar? La Biblia enseña en Romanos que nosotros estamos muertos en delitos y pecados y un muerto no puede cambiar su condición. Un muerto está muerto. Si el Espíritu de Dios no pone vida en nosotros, estamos muertos y seguiremos muertos. Vengamos a la iglesia o no vengamos a la iglesia, nos hayamos dado un chapuzón en el río como bautismo o no, el que está muerto seguirá muerto. Ahora, el que recibe vida en su espíritu por medio de la fe en Jesucristo, ese es el hombre y la mujer que definitivamente va a comenzar un proceso de transformación en su vida. Por eso hay muchos hombres y mujeres en las congregaciones que pasan muchos años sin ver una pizca de cambio, de evidenciar una pizca de fruto del Espíritu en sus vidas. Muchos de ellos simplemente están muertos espirituales, siempre lo han estado. El que ha nacido de nuevo, el que ha verdaderamente entrado por esa puerta angosta, es una mujer, un hombre que verdaderamente ha sido regenerado, que verdaderamente ha nacido a la vida, que verdaderamente Dios ha puesto su vida en él. Y ese hombre y esa mujer no se van a perder. Jesús dijo, de los que tú me has dado no se ha perdido ninguno. La salvación es del Señor, es de Jehová. Por eso un hombre, una mujer que ha sido verdaderamente salvo, que ha nacido de la vida de Dios, no puede perder su salvación. Ahora, aquel que caminaba en una aparente salvación, en un aparente cristianismo, pero ha descuidado su fe, ha descuidado su salvación y debe replantearse si alguna vez ha nacido de nuevo. Porque hay muchos en el mundo, hombres y mujeres, que creen que han nacido de nuevo, pero en realidad siguen muertos. Entonces Jesús dice, hay una puerta, esa puerta es estrecha, es angosta, y no vas a poder entrar con toda la carga de la autosuficiencia y de la capacidad personal para entrar allí. Y dice Jesús, no solo la puerta es angosta, el camino que te espera por delante es difícil. Él dice en Mateo 7:14, estrecha es la puerta, angosto el camino. Estrecha es la puerta, la NTV traduce, y el camino es difícil. El evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo es difícil. Pero difícil ¿en qué sentido? Porque algunos dicen, no, difícil es, no. Difícil para nuestra carne.
No difícil de, ay, otra vez tengo que ir al culto, otra vez tal cosa. No difícil en ese sentido, porque el Evangelio debe producir gozo en tu vida. Ahora, es difícil en el sentido de que demanda de nosotros que pongamos nuestra voluntad bajo la sumisión de la voluntad de Cristo. Y eso no nos gusta. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de ustedes ha estado desde principio de año compartiendo esta serie de sermones, entonces van a entender perfectamente de lo que hablo. Cuando en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que pacifican, esos son bienaventurados, dice. Y a nosotros, nuestra carne, no le gusta ninguna de esas cosas. No nos gusta ser misericordiosos, ni mucho menos mansos. Jesús hablaba sobre la ira o la furia, y él decía, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, cualquiera que le diga necio será culpable. Y a nosotros no nos gusta lidiar con el enojo en nuestros corazones. Nosotros nos queremos enojar y queremos quedarnos enojados ahí y no salir por un buen rato del enojo y cobrarnos la venganza. Y más si consideramos que tenemos razón. Jesús hablaba sobre la lujuria. Él decía, no te digo que no es solo cometer adulterio, sino cualquiera que mire a una mujer para codiciarla adulteró en su corazón. Y no nos gustan esos versículos. A nuestra carne no le gusta. Entonces el camino se vuelve difícil, porque cuando el Espíritu Santo trae a tu corazón y a mi corazón la memoria, estos versos, el camino se vuelve difícil, se vuelve verdaderamente angosto. No porque venir al culto o venir a ensayar o hacer la actividad de la iglesia sea algo difícil, sino porque el Espíritu de Dios en nosotros nos empieza tac, 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 tac. Jesús dijo sobre los juramentos, tú sí sea sí, tú no sea no. No cambies de opinión, no tomes lados. Jesús dijo sobre la represalia o sobre la venganza, no resistas al malo, el que te hiere una mejilla derecha, dale también la otra. Sobre amar a nuestros enemigos. Amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan. Ese camino que Jesús presenta no es fácil, no nos gusta, no nos parece divertido. Nos gusta el otro camino. Señor, tú estás conmigo, tú me vas a guardar, tú me vas a bendecir, tú me vas a prosperar. Y todos los versículos lindos. A mí me causa mucha gracia porque uno ve el estado de un montón de gente cristiana y media cristiana que tiene de contacto, no de la iglesia, de otros lados. Y algunos que están medio que no se terminan de definir qué es lo que son, tienen versículos como Dios va a estar esta semana conmigo y todos versículos copadísimos, hermosísimos, pero bastante sacados fuera de contexto, donde se quedan solo la parte del postre, pero nada de lo que verdaderamente era el contenido. Es como cuando uno agarra los niños agarran, ¿veo? La galletita, esa que tiene en el medio hay un dulce y comen todo el dulce y después dicen, no quiero más, dice papá, y dejan las dos mitades. Muchas veces hacemos eso con el Evangelio. Agarramos lo dulce, lo tomamos para nosotros, nos fortalecemos con eso, pero los versos amargos que el Evangelio nos presenta, los que golpean verdaderamente nuestra manera de vivir, los descartamos. Entonces el camino, para algunos, les parece que todo está bien, no hay nada por mejorar, no tengo que cambiar nada. Dios sabe, Dios va a hacer, Dios me entiende. Y viven su vida de esa manera. Y les parece que está bien.
pues esa gente está bastante equivocada. El día que mueran acá se van a llevar una gran sorpresa en el cielo, pues sus nombres posiblemente no estén en el libro de la vida del Cordero. Entonces, la puerta es angosta y el camino es difícil. Jesús habló sobre el ayuno, sobre la oración, sobre las riquezas terrenales. Jesús habló sobre juzgar a los demás. Y fue golpeando los motivos de nuestro corazón. ¿Qué te motiva a orar? ¿Qué te motiva a ayunar? ¿Qué te motiva a hablar? ¿Qué te motiva a predicar? ¿Qué te motiva a servir? No tanto lo que hacíamos, sino lo que nos motivaba a hacer. Y nos fue su palabra desafiando, como a los oyentes del Sermón del Monte, desafiando culto tras culto, mes tras mes, año tras año, a vivir en el estilo de vida que se vive en el reino de los cielos. Entonces Jesús nos dice, la puerta es angosta, el camino es difícil. Y Él dice en el verso 14, y pocos son los que la hallan. Eso lo dijo Jesús. Pocos son quienes hallan. El verdadero evangelio tiene que ver con morir al yo. Tiene que ver con perdonar y pedir perdón. Tiene que ver con cada día ir amando menos esta tierra y amando más esa eternidad que nos espera. Amando menos este mundo y esperando más esa corona. Ese es el verdadero evangelio. Pero ahí Jesús decía, ancha es la puerta, espacioso es el camino que nos lleva a la perdición. Y muchos, en contraste con pocos, muchos son los que la hallan, los que entran por ella, perdón. La NTV traduce de esta manera: la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para que los muchos que escogen ese camino, para los muchos que escogen ese camino. ¿Por qué Jesús se tomó el trabajo de poner estas dos cosas en contexto o de contrastarlas? Porque hay un camino angosto y difícil, pero también hay un camino ancho y que aparenta ser sencillo. También hay un estilo de vida que aparenta ser espacioso, ser fácil, ser sin mucha transformación ni cambio. Y Jesús dijo, y ese camino muchos siguen. Es el camino de practicar mi propia voluntad. Es el camino de seguir haciendo lo que yo quiero hacer, de seguir viviendo la manera que yo quiero vivir, como cantaría uno, a mi manera. Bueno, eso es lo que el hombre vive, a su manera. Pero viviendo el hombre a su manera es que el mundo ha desarrollado la maldad que hoy ha desarrollado. Estos días hablábamos con Romy y veíamos las noticias y algunas cosas. En España hace un tiempo, un mes, un hombre enojado con su exmujer y queriendo dañarle y vengarse, lleva a sus dos hijos, una niña y otro más pequeño, y los termina ahogando en un lago, los mata, los ahoga en un lago y él también. Y bueno, encontraron solo uno de los cuerpos. Esos son los caminos que el hombre ha seguido. ¿Y así cuántos? Violencia, avaricia, egoísmo, destrucción, robo, corrupción. Toda la escasez de agua que nuestra ciudad sufre este último tiempo no es porque no hay agua.
es porque no se han hecho las obras que debían hacerse en su debido tiempo, no se ha planificado, o se ha robado de más, o han sido inoperantes sus acciones. Es decir, el hombre ha seguido sus caminos, ha hecho lo que quiso. Los jóvenes agarran una edad donde dicen, yo voy a hacer de mi vida lo que quiera. Claro, cuando tienen 30 se empiezan a arrepentir. Se empiezan a arrepentir porque de repente todo ese ímpetu que había en la adolescencia, se empiezan las pilas a gastar, la vida les dio un par de revuelcos y empiezan a darse cuenta de que hubiera sido mejor la manera y el consejo, muchas veces de aquellos que pudieron haber tenido un buen consejo de papá, mamá o de alguna persona que les haya amado y les haya dado buenos consejos. Pero el hombre quiere hacer las cosas a su manera, quiere ir por su propio camino, quiere caminar ese camino ancho, quiere vivir libre de toda responsabilidad. Eso ha hecho que las familias hoy sean disfuncionales, que se viva en una manera irresponsable. Este domingo, Día del Padre, ¿cuántos niños, jóvenes, hombres no van a tener papá o no van a querer saludar a su papá porque tienen historias tristes por detrás, de abandono o de un montón de otras cosas? El hombre ha hecho siempre lo que quiso, pero también así le ha ido. Es más, la gran mayoría de nosotros hemos venido a Cristo muchas veces en angustia, en desesperación, para que encontrar una forma de corregir nuestras vidas justamente porque habíamos hecho lo que queríamos y nos fue muchas veces mal. ¿Es verdad? Entonces Jesús dice, hay un camino alternativo al camino que el mundo te ofrece. La puerta es ancha, es popular. Todos hacen, todos roban, todos se corrompen, todos participan de la mentira, todos hacen los chistes, todos miran, todos escuchan, todos practican. Es lo normal. Todo el mundo lo hace. Pues déjame decirte que gran parte de ese todo el mundo está bastante equivocado siguiendo sus caminos y su destino probablemente sea la perdición. Como decía un refrán, decía, no porque millones de moscas les guste el excremento, entonces iremos nosotros a probarlo, porque millones tienen ese gusto. Es decir, a millones les gusta toda forma de idolatría, a millones les gusta toda forma de vida desenfrenada, desordenada, avara, mezquina, irresponsable. Gran parte de nuestro mundo, lastimosamente, elige ese camino. Jesús lo advirtió. Ahora, ¿iremos tú y yo a seguir ese mismo camino, habiendo sido advertidos de antemano? Porque no se trata tanto del camino que vivamos en estos 50, 70, 80, 90 años que nos dé la vida aquí, en el mejor de los casos. Se trata del destino al que vamos a llegar. Y Jesús advirtió y dijo, ese camino cuya puerta es ancha y sencillo para transitar, donde tú puedes llevar amarguras, enojos, broncas, faltas de perdón, odios, rencores, puedes llevar todo el desastre de tu vida que quiera y va a estar bien. Y cada vez ese camino pareciera que se hace más ancho porque ese camino hoy en día ya toda forma de manifestación, orientación sexual también está bien. Aún las iglesias en Europa y en Estados Unidos, aún la iglesia bautista de Estados Unidos ha consagrado su primer pastor transexual. La iglesia metodista tiene uno, la iglesia luterana tiene uno, la iglesia anglicana tiene uno, la iglesia bautista norteamericana tiene un pastor transexual para pastorear a ese nicho de la comunidad, por así decirlo, a esa parte de la comunidad LGBTQ
que también son ovejas que tienen que ser pastoreadas. Entonces, poniendo a uno de su comunidad, los va a poder entender mejor. ¿Vio que ancho se ha vuelto el camino? ¿Que ancha se ha hecho la puerta? Entonces ese camino pareciera que cada vez se puede ir con más cosas. Puedo ir al cielo con mis buenas obras, puedo ir al cielo con mis buenos deseos. Es más, se han montado un sinnúmero y un sinfín de religiones y de maneras y de expresiones del Evangelio, y básicamente que cada uno ha hecho su Evangelio. Yo, aún dentro del mundo cristiano, algunos dicen, yo vivo el cristianismo a mi manera. Es decir, quieren que ese camino ancho les termine llevando al mismo destino que lleva aquel camino angosto. Pero Jesús fue muy claro, Él dijo, el camino ancho terminará en la perdición. Terminará en una condenación eterna, el hombre y la mujer terminará un día delante del juez de toda la tierra, que es Dios, y tendrá que rendir cuenta por qué eligió la puerta ancha y el camino sencillo, y su condena será el infierno y la muerte eterna. Pero también Jesús dijo, pero hay otra puerta. Es una puerta más angosta y es un camino más difícil. Es un camino donde el hombre va a tener que cada día negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es un camino donde el hombre no va a poder hacer lo que quiera con su vida, donde el hombre no va a poder hacer lo que quiera con su voluntad, no se va a poder quedar en una postura de enojo, de odio, de falta de perdón, sino que va a tener que lidiar con eso y va a tener que arrepentirse y va a tener que ir a la cruz y va a tener que morir a su yo. Aun Jesús lo dijo en su momento, en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún Jesús rindió su voluntad al Padre. Y Jesús dice, este es otro camino, que son pocos aquellos que lo encuentran, pero es un camino que lleva a la vida. No solo a la vida eterna, sino te lleva a vivir una vida distinta en esta tierra, en este tiempo. Hermano, usted que ha comenzado a caminar, que ya ha entrado por la puerta angosta, que ha entrado por la puerta estrecha y ahora está caminando el camino difícil, quiero que te alientes con estas palabras. Ese camino difícil que caminas, como decía nuestra hermana al principio en su oración, Señor, aún con todas las cargas y las situaciones queremos venir a adorarte, desprendernos de todo eso. Ese camino que nos lleva a morir al yo, pero decir, Señor, quiero vivir para ti, déjame decirte que tiene una recompensa en el final. Quizás no se vea en tus años en la tierra, quizás no se vea la recompensa en esta vida, quizás no te vuelvas un hombre prominente, famoso, rico o no sé. Quizás por delante nos toquen pruebas, dificultades, cárceles, escupidas, persecuciones. ¿Saben? Porque eso le toca a la gran mayoría de los cristianos en el mundo, hoy. Hoy hay pastores en Canadá, en España, en Alemania, que son arrestados o multados por predicar este mensaje. Eso le toca a nuestros hermanos perseguidos de los países islámicos del África, eso les toca a nuestros hermanos perseguidos de la China comunista, de la Norcorea comunista. Eso les toca a nuestros hermanos perseguidos en Rusia
hoy, siglo XXI, 2021, hay persecución a la iglesia cristiana en Rusia, siendo que ellos se consideran que son un país cristiano. La iglesia ortodoxa rusa es cristiana. Pero aquellos que quieran predicar este mensaje de la cruz, de morir, de seguir, de vivir una vida transparente, de que el pecado sigue siendo pecado y sigue ofendiendo a Dios, son perseguidos. Entonces quizás los años que tengamos por delante sean años en donde nuestro cuerpo, nuestras emociones puedan sufrir. Pero déjame decirte también que van a ser años donde Dios va a manifestar su gloria sobre la tierra a través de sus hijos, hombres y mujeres como tú y como yo. Y mucho más, porque habrá una recompensa en la eternidad. El camino va a ser difícil, ya lo es, porque ir cada día a que nuestro corazón, nuestra voluntad vaya muriendo para que Cristo viva en mí, ya es difícil. Pues en nosotros quiere, como decimos en misionero, salir el indio, ¿no? Nosotros queremos contestar a nuestra forma, queremos hacer las cosas a nuestra manera y quizás enojarnos, molestarnos, hacer alguna cosa agachada. Esa es nuestra naturaleza. Pero allí el Espíritu de Dios, los pastores, los hermanos, yendo, golpeando. No, esto está mal. Hay que corregir, hay que caminar en rectitud, hay que ordenar nuestra vida, hay que ordenar nuestra casa, hay que ordenar nuestra economía, hay que ordenar para que todo honre a Dios. Y eso es un camino difícil, pero en el final hay vida eterna. Ahora, si elegimos cambiarnos de carril, por así decirlo, si el hombre y la mujer eligen la otra puerta, una puerta ancha, una puerta fácil de entrar. Y no solo hablo de aquellos que no aceptan a Cristo y quieren vivir su vida, inclusive hablo y aconsejo a aquellos que simplemente un día dijeron, yo quiero bautizarme, porque ha pasado muchas veces, no sé si acá, pero en muchos lugares, en muchas iglesias que hemos recorrido y conocido gente, yo me quiero bautizar, y hay gente que se ha bautizado, porque la emoción, porque eran jóvenes, porque el grupo, porque los amigos, porque es justo. Y está bien, bautizarse está bien. Pero cuando se les presentó entrar en esa puerta angosta, no han querido. Han elegido, yo quiero esta otra. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacerlo, pero a mi manera, cuando yo quiera, la forma que yo quiero. Pero tienes que dejar esto. No, eso yo no quiero dejar. Pero tienes que corregir esto otro. No, no quiero corregir. Pero esta conducta, esta reacción, esta parte de nuestro carácter, esto que estás haciendo está mal. No, eso. Y se enojan, se van, algunos se cambian de iglesia, otros no vienen, otros viven de su manera, hablan y no se corrigen nunca. Pues déjeme decirle que ese es el camino ancho y el final es perdición. Es perdición. Un hombre y una mujer que vive y camina en ese camino angosto que Jesús hablaba, es un hombre que a la larga, una mujer, un joven, que a la larga se empieza a notar esa similitud con el Cordero, con Jesús, con aquel a quien estamos siguiendo. Pablo decía, no es que ya sea perfecto, no es que yo lo haya alcanzado, al contrario, corro para aprenderme de quien es perfecto, pero cuando uno lee lo que Pablo escribió al inicio de su ministerio, tiene un tono, y él decía, por ejemplo, en sus primeras epístolas, decía, yo apóstol también, yo no me consagró a nadie, pero Jesús me consagró, y cuando avanzaron los años, ya él ni siquiera hacía su presentación como apóstol, sino que él decía, yo
de los pecadores, el peor de todos. Cuando le escribe a Timoteo en sus cartas pastorales al final de su vida, desde la cárcel de Roma. ¿Cómo pasó ese hombre de gran revelación que estuvo en el tercer cielo, que vio cosas que no podía contarlas con palabras, del apóstol, el abortivo, el que fue introducido después? ¿Cómo pasó de describirse así a describirse el peor de los pecadores? Pues Pablo también tuvo su proceso. También fue aprendiendo, también se fue pareciendo a Cristo. Y Jesús espera de usted y de mí lo mismo. Al principio quizás en una manera bien tosca, bien torpe, cometiendo un montón de errores en nuestro caminar cristiano. Pero pasan los años y Jesús va tomando forma en nosotros. No porque Jesús se amolde a nosotros, sino porque nosotros empezamos a moldarnos a Él. Amén. La puerta angosta, camino difícil, vida eterna. Puerta ancha, camino fácil, perdición. El Sermón del Monte concluye con estas historias, con dos puertas, con dos árboles, con dos casas. El Sermón del Monte es esto, un camino difícil, pero es un camino que tú puedes transitarla, porque el Espíritu Santo de Dios te fortalece para hacerlo. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Hay una sola forma, doblando nuestros corazones o orando a Dios diciendo: Señor, me cuesta, pero quiero ser transformado a tu imagen. Señor, no me sale, intento pero no me sale, me cuesta, me parece difícil, quiero pero me equivoco, cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva. ¿Es la única manera? Eso nos va a llevar a humillarnos, a depender de Dios, a ir a la cruz que cantábamos al principio. A ir a la cruz, a amar esa cruz. Por eso decía esa canción en una de sus estrofas: yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré, y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. No viva solo para lo que los años que va a vivir aquí. Disfrute la vida aquí, disfrútela. Viva lo mejor que pueda. Si puede evitar sufrir, evite. Pásela bien, pero no se quede aferrado a la vida aquí, pues nuestra vida aquí es efímera, es un tiempo nada más, son unos años. Dice la Escritura que el más fuerte de los hombres llega a los 80 años, 70, 80. Debemos considerarnos que hemos sido bendecidos. Pero mucha gente, su vida se les corta en tempranas edades. Entonces, pensamos así: ¿qué camino estoy andando? ¿A dónde voy a llegar por el camino que estoy yendo? Y si considero que soy reacio a ese camino angosto y a veces difícil de la Escritura, y no estamos hablando de cosas religiosas, del peinado que usás, de la ropa que te pones, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones o no, si está golpeando nuestras vidas para parecernos a Cristo o no. Y vamos a tener una lucha infernal entre nuestros deseos, lo que es nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer y lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Es una lucha a muerte, porque de ello depende la eternidad.
Manténgase firme, hermanos. Manténgase firme en el camino angosto. Manténgase firme en este camino. Será difícil. Se burlarán de usted posiblemente. Pensarán que es un necio o un tonto. Pero un día usted va a cambiar la cruz que aquí lleva por una corona. Amén. Un día va a cambiar esa cruz por corona, como la Escritura dice. Pablo lo dijo muy bien. Yo corro porque espero alcanzar la corona. Eso tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Se anima a cantar esa canción que cantamos al principio? Como renovando su compromiso con Dios, renovándolo, poniéndole a Dios y diciendo: Señor, yo siempre voy a seguir amando esa cruz, voy a seguir caminando ese camino, voy a seguir esa senda, voy a seguir, y cuando se vuelva muy difícil, entonces voy a correr a ti. No se desanime, no se desanime. La Escritura dice que Dios no nos va a dar una carga que sea más pesada de la que podamos llevar. Si tienes una carga, si llevas una cruz, déjame decirte que la cruz que Jesús llevó fue más difícil. Y Él nos ha dado una cruz propia y cada uno debe llevarla. Lleva tu cruz con esfuerzo. Lleva tu cruz con valentía. Muere cada día en esa cruz. Pero un día recibirás corona como recompensa. Amén. Esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Calva, Jesús, yo estaba una cruz. Hemos entrado en esa puerta angosta y andamos por el camino difícil. Fortalécenos para caminar este camino. Fortalécenos para andar por esta senda. Un camino antiguo, difícil, que cuesta. Un evangelio genuino, un evangelio sencillo, un evangelio transparente, un evangelio, Señor, donde el hombre muere cada día y Cristo vive en nosotros y se hace grande. Un evangelio de la cruz, un evangelio, Señor, que transforma el corazón de los hombres. Fortalécenos, fortalécenos. Fortalécenos para caminar esta senda. Y un día poder cambiar nuestra cruz por corona. Un día poder cambiar cruz por corona. Si la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción.
pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. A la cruz de Jesús, precios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo seré siempre fiel. Yo seré siempre. Esa es una promesa que usted hace. A la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Comience a orar y decir: Señor, ayúdame a ser fiel hasta el final, a no desmayar, a no bajar los brazos. Y si estás a punto de bajar los brazos, recibe fuerzas. Recibe fuerzas. La lucha no es con la fuerza que el hombre tiene. Este camino no se transita con las fuerzas del hombre. Este camino se transita dependiendo de la fuerza del Espíritu en ti. Por eso comienza a pedir esas fuerzas, a decir: Señor, que yo pueda amar tu cruz cada día, que yo pueda amar esa cruz cada día, que pueda amar esa cruz una y otra vez, que pueda mantener fiel y firme esta promesa. Comienza a orar. Hazlo tu oración. Hazlo tu oración. Tú has elegido el buen camino. Has elegido caminar por el camino angosto. Has elegido entrar por la puerta estrecha. Quizás eres un joven, pero elegiste caminar este camino. Que sea un camino que te lleve a la gloria, un camino que te lleve a la vida de Dios. Si te asusta el camino, te parece muy difícil, déjame contarte que Jesús ya lo transitó. Déjame decirte que Cristo anduvo por el camino antes que tú y yo. Déjame decirte que Él allanó los espinos, aplanó los lugares difíciles. Déjame decirte que Él envía a sus ángeles alrededor de ti para que tus pies no tropiecen en piedras.
para que te guarden en tus caminos, para que no te desmayes, no te caigas, y para que si caes puedas ser levantado. Aleluya. Recibe fuerzas para andar por este camino. Recibe fuerzas para caminar esta senda. No te asustes, no tengas temor, no tengas miedo. No dejes que el enemigo predique en tu mente temores y miedos. Debes saber que este camino, aunque difícil para la carne, glorioso para el espíritu. Tu hombre exterior se irá desgastando, pero tu hombre interno se fortalecerá cada día. Aleluya. Si no tienes fuerzas y quieres pasar al altar y orar y clamar, Señor, dame fuerza para el resto de la jornada, para el resto del camino. Hay muchos a quienes les asusta caminar este camino. Hay muchos que dicen, yo no voy a poder, es muy difícil, no voy a poder. Sí vas a poder, porque Cristo en ti es poderoso. Cristo en ti tiene poder para llevarte hasta el final del camino sin desmayar. Si quieres pasar y adorar aquí a Dios, adorar al Padre, redoblar ese compromiso que una vez hiciste de amar esa cruz, de vivir para ese Jesús que murió en la cruz, pero que no quedó muerto, resucitó. Y porque Él resucitó, ten la esperanza cierta de que tú también resucitarás. Y un día no solo tu alma estará con el Padre, sino que aún un cuerpo glorificado tendrás con el Padre. Qué misterios, qué preciosas promesas. Adórale un tiempo, ámale. Si te faltan fuerzas, vuelvo a invitarte. Ven, sírvete fuerzas espirituales en la mesa del Rey. Si estás desanimado, Él sirve ánimo a los desfallidos. Él sirve en su mesa ánimo, fortaleza a los débiles. Fortaleza a los débiles. Si estás enfermo, Él sirve salud a los cuerpos. Él también es nuestra salud. Él también se ocupa del cuerpo de sus hijos. Y Él también es salud para su iglesia. Recibe salud en ti. Jesús. Señor, tú sostienes a los tuyos. Tú tomas de la mano a los tuyos y los llevas por caminos, Señor, difíciles, pero caminos que tú ya conoces, caminos que tú has transitado y caminos que están marcados por tu palabra y tu ley. Espíritu, guíanos en nuestro andar aquí en la tierra, guíanos en nuestro caminar terrenal, guíanos, no dejes que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, no dejes que desviemos nuestra mirada de ti. No nos dejes, Señor, confundir. Guárdanos de toda mezcla,
Guárdanos de todo lo que aparente ser piadoso, pero no lo es. Líbranos, Señor, de toda desviación del camino que tú has trazado. Guarda nuestros corazones irreprensibles delante de ti, Señor. Oh Jesús, tú eres fiel para guardarnos, tú eres fiel para sostenernos hasta el final, tú eres fiel para llevarnos por el camino que tú has marcado. Pareciera para la carne difícil, pero es un camino en el cual el espíritu del hombre se goza, se alegra, puede vivir en corrección, en rectitud, puede vivir en santidad y en limpieza. Oh Señor, oh Jesús, gracias por esa cruz, gracias por haber muerto allí, en mi lugar. Tú moriste en mi lugar, yo tenía que estar en esa cruz. Yo tenía que pagar por mis propios pecados. Yo debía morir por causa de mis iniquidades. Pero fuiste tú por amor a mí. Fuiste tú por amor a tu pueblo que pagaste el precio. Fuiste tú por amor a tu iglesia, a los que han de ser salvos, que pagaste el precio. Y hoy podemos esperar corona en lugar de cruz. Hoy podemos esperar gloria en lugar de muerte. Oh, por causa de la cruz de Jesús. Mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Puede levantar un aplauso a Dios. Amén. Dios le bendiga. Saluda a su hermano. Que tenga un buen fin de semana.